Bueno, muchachos, siguiendo con el curso de las memorias del proyecto, entonces hoy vamos a trabajar lo que es el cálculo económico de los conductores. Esa es una sección muy importante porque nos vamos a dar cuenta si elegimos o no el conductor adecuado para poder no tener pérdidas. Entonces entremos en el tema. Nosotros sabemos que cuando por un conductor eléctrico pues está pasando una corriente, pues los electrones van hacia un lado y hacia el otro, sobre todo en el caso de la corriente alterna. Aquí nosotros podemos apreciar, ahí podemos apreciar que la corriente alterna, ella va y viene. Entonces, porque por eso se llama alterna, porque va cambiando de polaridad. Pero esos electrones que ustedes ven ahí en la parte amarilla, ellos no se mueven tan libremente, ellos están controlados por la resistencia del material, ya sea de aluminio, ya sea de cobre o ya sea de oro en los elementos electrónicos, que es que más se utiliza este tipo de material. A eso nosotros le vamos a llamar la pérdida de energía por conductor. Pérdida de energía por conductor. O sea, qué tanta de la energía que le llega al conductor, qué tanta energía es la que se va a perder. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando lo que es del cálculo económico de conductores. El cálculo económico de conductores es un estudio que se le hace a las pérdidas de energía y esas pérdidas, a lo último de todo ese proceso que nosotros hacemos, esas pérdidas se dan en platica, porque a nosotros nos duele la platica. Entonces, lo vamos a hacer mediante esta ecuación que tenemos acá. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, simplemente, ¿qué nos está diciendo? Que la energía, E significa energía, la E significa energía, es igual a la resistencia del conductor, la resistencia del conductor por la corriente máxima al cuadrado. Entonces aquí tenemos acá la corriente máxima al cuadrado y por el tiempo. Inicialmente lo vamos a tomar en una hora porque ustedes saben que la potencia siempre se va por cuánto se consume en una hora. Ese delta T quiere decir en un tiempo entre 0 y determinado tiempo. Entonces ya sabemos, la E significa energía consumida, la R pues la resistencia del material y la I es la corriente que va a pasar por ese conductor, la que ya hemos calculado según el cuadro de cargas, y el otro es el tiempo. Entonces la resistencia propia del conductor, como la podemos observar aquí, acá en la parte de arriba, la resistencia propia del conductor es, acá está la R, esta parte, es la resistencia total del conductor, pero va a depender de esta señora que está acá, que llama la resistividad del material. Es una resistencia propia de los materiales, ¿cierto? Y dependiendo del elemento, asimismo va a ser el material de la resistencia. Y aquí arriba tenemos la longitud del material. Digamos que desde la caja de circuitos hasta el último ramal, hasta el último elemento hay 12 metros. O digamos que desde el transformador hasta el medidor, en el caso de las acometidas, hay 140 metros. Esa es la longitud. Y la sección es la sección transversal del conductor. Recuerde que hay una tabla que se da en milímetros y y se hace la comparación con el AWG. Entonces ahí se ve la parte, en esa tabla está la sección del conductor. Es muy importante que ustedes vuelvan a retomar esas tablas. En ese orden de ideas, entonces, aquí está la tabla de la resistividad. Aquí la podemos observar muy bien, muchachos, esta tabla acá, donde están los valores de, de resistividad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en la parte de arriba, tenemos la plata, acá está la plata,
está la plata, que es 1.59 por 10 a la menos 8, el cobre 1.68 por 10 a la menos 8, el oro 220 por 10 a la menos 8 y el aluminio, que es 2.65 por 10 a la menos 8. Esta medida se da en ohmios por metro, ojo con eso, ohmios por metro. Esa es la resistividad. Esta tabla está está más o menos para una temperatura promedio de 23 grados. Si usted va a trabajar a 30 grados, esa tabla le va a cambiar, ¿sí? Sino que este es como un promedio que están sacando para hacer los trabajos y hacer todos los cálculos. Bueno, entonces, pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta dentro del cálculo de los conductores? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues simplemente la fórmula de la energía, que es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado por el tiempo que vamos a calcular esas pérdidas, ¿cierto? Tenemos la ecuación de la resistencia del material, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fusionar estas dos ecuaciones. ¿Cómo las vamos a fusionar? Pues de la siguiente manera. Simplemente yo sé que ustedes ven que en la primera ecuación que está allá aparece resistencia. Y en esta ecuación que está aquí, también ahí aparece resistencia. Simplemente eso lo reemplacé en la fórmula de abajo y obtuve la ecuación general, que es ¿cuál? Resistividad energía es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección por la corriente máxima al cuadrado por el tiempo. O sea, que esa es la ecuación ya general con que nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a mirar un cálculo. Entonces, y la parte final de ese cálculo, nosotros la tenemos que realizar ese precios en platica, pero esa platica la vamos a realizar es en 1 hora. O sea, el cálculo que hicimos anterior es para 1 hora. ¿Dónde vamos a hacer este cálculo de pérdidas? Lo vamos a hacer en circuitos de acometidas. Ya sabes, la acometida ¿cuál es? La que va desde el transformador o la caja bornera, entre comillas, hasta el medidor. O el circuito alimentador, que es el que va desde el medidor, ¿hasta dónde? Hasta el tablero de circuitos. También en circuitos ramales, esas pérdidas se calculan por un día, pérdidas por día, y la fórmula general de las pérdidas por día es 24. ¿Por qué? Porque ahora lo hicimos por horas, pero como son 24 horas, esa hora hay que multiplicarla por 24. Por la energía, por lo que nos cobra la empresa el valor en vatios. En el recibo ustedes lo van a ver en kilovatios, pero esos kilovatios hay que pasarlos a vatios. Pues miremos un ejemplo a ver cómo nos va. Dice que calcular la pérdida de energía de un día, en un día, para un conductor de aluminio número 2AWG, que por él va a pasar una corriente de 35 amperios y su longitud es de 114 metros. Entonces, yo ahí que tengo la resistividad del material, que lo saqué por la tabla, ya saqué mis datos, longitud 114 metros, la corriente es 35 amperios y la sección transversal es 33.63 milímetros cuadrados. Hay que hacer énfasis que todo hay que trabajarlo en la misma unidad, si todo se trabaja en milímetros o todo se trabaja en metros. Entonces vamos a solucionar. Lo primero que tengo que hacer, ustedes vieron que la sección transversal estaba en milímetros, hay que pasarla a metros. Entonces ellos vean, la sección transversal, la sección del conductor es 363 milímetros cuadrados. Eso hay que pasarlo a metros, pero para eso hay una ecuación que dice que 1 milímetro cuadrado equivale a 1 a la menos 6 metros cuadrados. 1 milímetro cuadrado equivale a 1 a la menos 6 metros cuadrados. Pues simplemente yo hago mi regla de 3 como siempre la hemos hecho. Entonces, ¿qué dice la regla de 3? 33.63 metros cuadrados
33.63 metros cuadrados, como está aquí, acá, yo los voy a convertir, 33.63 milímetros cuadrados, los voy a convertir a metros cuadrados. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Pues yo sé que 33.63 metros cuadrados los voy a multiplicar por 1 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, y todo lo voy a dividir en 1 milímetro cuadrado. Entonces ahí tenemos que milímetro cuadrado con milímetro cuadrado se anulan y queda metro cuadrado. Y lo que estoy haciendo es simplemente una regla de 3. Ahí no hay pues nada raro. Y me va a dar ¿cuánto? 33.63 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. 33.63 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Está lloviendo durísimo. Entonces, ya con ese valor de la sección, ya puedo yo seguir el ejemplo. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es vamos a calcular la energía consumida para después mirar que de acuerdo a esa energía, cuánto es que se va a gastar. Entonces, la sección transversal es 33.63 por 10 a la 6 metros cuadrados. Aquí en esta parte tenemos la ecuación con que vamos a trabajar, la ecuación general, y tenemos en esta parte de acá los datos. Entonces, yo sé que, voy a ver bequito de acá para no ir estorbo, eso. Entonces yo sé que la resistividad es 2.65 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Sé que la longitud es 114 metros, que está dividida en la sección, que ya la hallamos, que era 33.63 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y todo eso hago la división y lo multiplico por 35 al cuadrado por una hora. Porque inicialmente hay que en una hora. Bueno, entonces, haciendo todos esos cálculos, de ahí me va a dar 110.04 vatio hora. 110.04 vatio hora. ¿Sí? Eso es lo que se me está gastando. Lo que está gastando ese conductor de acuerdo a la resistencia. Es lo que se llaman las pérdidas. Esta ya es otra manera aquí de ver esas pérdidas. Entonces, ahora vamos a calcular la pérdida por día. La platica, cuánto nos va a costar esa pérdida, ese conductor. Entonces, simplemente, yo sé que la energía es 110.4 vatio hora. Yo sé que las pérdidas por día son 24. ¿Por qué? Porque yo la hora lo calculé en una hora. Pero esa hora la tengo que multiplicar por 24 para que se me vuelva un día, ¿no? Por la energía que ya la calculamos, por el valor de kilovatio hora que nos cobra la empresa. Pero ese valor de kilovatio hora nosotros lo tenemos que convertir a vatios. Entonces aquí está 24 por 110 por 0.50. La empresa está cobrando 550 el vatio hora, pero hay que dividirlo entre 1000 para pasar de kilovatios a vatio. Es 550 kilovatio hora. Entonces, a mí me dio que la pérdida por día son 1.457,28 pesos. Eso es mucho. ¿Qué quiere decir? Que ese conductor no está bien seleccionado, porque la idea es que de entre un día que de 500, 600 pesos de pérdidas. Por ejemplo, esa pérdida es mucho. La verdad es que estamos hablando de un cable 2.0 para una corriente muy pequeña. Nótese que usted, ¿por qué va a tener un cable 2.0, un cable número 2 para una corriente de 35 amperios? Entonces mire que ahí se ve las pérdidas. Prácticamente toda esa corriente se va a quedar ahí. Eso es todo, muchachos. Entonces ya seguimos más adelante.